Buenas tardes, mi nombre es Lady Caterina Ojeda y vamos a presentar el estudio de caso de un accidente de trabajo que ocurrió en el colegio Confenalco. Mis compañeros son Mauricio Mantilla Ochoa, Leiliviana García y Emir Eduardo Mendoza. La contextualización del caso. El Colegio Cooperativo Confenalco es una institución educativa que hace parte de la cooperativa especializada en la educación de Santander, fundada en el municipio de Bucaramanga en el año 72. La empresa está conformada por el señor gerente de la cooperativa, Juan Vicente Silva, el rector del colegio, Jessic Contreras Duarte y 102 empleados. El proceso en el cual ocurrió el accidente fue un proceso de matrícula, ocurrió una profesora, una docente, el cual lo va a explicar mi compañero Emir. Buenas tardes. Pues como lo dice la compañera, el caso se presentó en el Colegio Confenalco en el proceso de registro de matrículas. Este proceso se realiza una vez al año en el mes de diciembre y lo realizan los docentes. Esto hace parte de su manual de funciones y la duración del proceso es de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. En la mayor parte de la jornada, los docentes están sentados en las sillas plásticas y escritorios de madera junto con un computador y papelería en general. Son muy raros los desplazamientos del personal docente a otras dependencias, o en caso contrario, para ir al baño, consumir alimentos o a las oficinas para validar algún documento el cual genere dudas. La planta física del colegio está conformada por 3 pisos, los cuales tienen el sótano, coliseo, oficinas y preescolar. Para desplazarse a la puerta principal de la institución, al sitio donde están ubicados los docentes, se debe bajar por unas escaleras, las cuales cuentan con cintas antideslizantes, barandales y la señalización de emergencia. El día 10 de diciembre del año 2020, siendo las 12 del mediodía, la docente Claudia Liliana Reyes se encontraba en el segundo piso en el aula 12, registrando la matrícula de los estudiantes del grado quinto 2. El docente Rubén Pinto, el cual se encontraba ese día en funciones de patín, se acercó al salón de la profesora para informarle que ya podía bajar al sótano a tomar el almuerzo. Claudia procede a bajar a su sitio de trabajo, dejándolo organizado, y se dirige al segundo piso del sótano. Bajando las gradas que conectan el segundo piso al primero, la docente se enredó con sus zapatos, pisó en falso y se fue hacia adelante perdiendo el equilibrio, cayendo con las piernas abiertas, doblando de manera brusca el tobillo del pie derecho. Cayó al piso recibiendo un fuerte golpe en diferentes partes del cuerpo. En el momento, el sitio donde ocurrió la caída fue acordonado por el señor rector, quien junto con la enfermera fueron los primeros en prestarle los primeros auxilios. La profesora fue trasladada en ambulancia hacia la clínica Chicamocha para ser atendida. En la entrevista realizada a la docente, ella manifiesta que la careta que el colegio le dio de dotación por esos días fue la que hizo perder algo de visión y también fue causante de la caída. Cabe aclarar que esos días se estaba en pandemia y el colegio manejaba las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud y le entregó a cada docente un kit de bioseguridad y careta para atender al público. El balance del accidente fueron algunos hematomas en el cuerpo, los cuales no presentaron mayor gravedad. El accidente fue reportado a la ARL Colmena. El dictamen en un principio fue esguince de tobillo, el cual fue tratado con analgésicos. Pero la docente Claudia, al ver que su pie no mejoraba, decidió pedir a otro dictamen, el cual fue más preciso y arrojó fractura de peroné. Según la resolución 1401 de 2007, este es considerado como un accidente de trabajo grave. Debido a la gravedad del accidente, la institución educativa debió extenderle el contrato de trabajo, ya que la docente estaba contratada por 11 meses, que empezaban desde el 15 de enero hasta el 15 de diciembre. La docente recibió 72 días de incapacidad, en los cuales la institución le siguió respondiendo por sus prestaciones laborales y sociales. No fue necesaria intervención quirúrgica, gracias a que por la ayuda de medicamentos, terapias y un aparato de ortopedia, le permitió llevar a cabo su recuperación con éxito.
Bueno, yo les voy a hablar de los análisis de los costos como tal que ocurrieron dentro del accidente. Dentro del análisis de los costos existen unos costos directos y unos costos indirectos. En aquellos costos directos son aquellos costos que se ven reflejados como tal en el momento del accidente. Para el caso de estudio mencioné anteriormente, los costos fueron en un total de 2.520.000, que son los costos de aseguramiento del área, los costos asistenciales médicos, el salario del trabajador. Y dentro de los costos indirectos tenemos para el caso de estudio, se ven reflejados una vez ya terminó el accidente, o sea, lo que sigue ahí en adelante después del accidente. Entonces tenemos para el caso de nosotros un total de 5.114.000. Son aquellos que están asociados en el tiempo que se detuvo el proceso de inscripción de matrículas, tiempo de reincorporación del docente, la mano de obra pagada a los compañeros que atendieron el caso como tal ese día. ¿Me regala la otra presentación? En el caso de, bueno, los costos directos e indirectos, en esta tabla lo que está en verde son todos los costos indirectos como tal del proceso. Ya están con los valores cuantificados. Y lo que está en azul son los costos directos como tal del proyecto, de lo que pasó en el accidente. Según pues la investigación se realizó con la encargada del área de seguridad y salud en el trabajo del colegio, y ella nos comentó que las tendencias de accidentabilidad del colegio, según la resolución 032 del 2019, en la frecuencia del mes de diciembre como tal, entonces se revisó la periodicidad, entonces es mensual. Los accidentes de trabajo en el mes de diciembre fue uno solo, que fue el caso de la profesora, y como tal el indicador fue el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Y por cada 100 trabajadores que colaboraron en el mes, se presentó un solo accidente de trabajo. Muy buenas para todos, mi nombre es Mauricio Mantilla y a continuación les voy a explicar el método simple a través del siguiente Excel sobre el accidente que sucedió con la profesora Claudia Liliana Reyes en el Colegio Cooperativo Confenalco. La docente hace parte de la sesión educativa, ¿sí? Ella tuvo una incapacidad de tipo de incapacidad, fue un accidente de trabajo, el cual tuvo 72 días de incapacidad. El valor del ausentismo fue de 4.320.000 pesos, ¿sí? El valor del día del sueldo de la profesora son 60.000 pesos. Tiempo perdido promedio fueron 5 horas, ¿sí? El número de trabajadores que padecieron el accidente solo fue la profesora Claudia. El salario de la hora que devenga la profesora son 8.571 pesos. El total del salario perdido fueron 42.855 pesos. Tiempo perdido promedio fueron 5 horas, ¿sí? Salario promedio de la profesora son 8.571 y total del salario perdido 42.855 pesos, ¿sí? Tiempo perdido del trabajador que ayudó al accidentado. En este caso fue la enfermera y el señor rector. El tiempo perdido fueron 2 en promedio, número de trabajadores en total, 1. El salario promedio de la enfermera de la hora son 3.333 pesos. Total del salario del tiempo perdido, 6.666. ¿Sí? El tiempo de para el proceso, ¿sí? El tiempo en que paró el proceso fueron 72 días de incapacidad. El número de trabajadores desde la profesora, el salario promedio la hora 8.571 pesos. Total salario del tiempo perdido 617.112 pesos. ¿Sí? Tiempo del personal que atendió la emergencia en la empresa. Entonces,
El tiempo perdido fueron dos, el número de trabajadores fue 1 en total, el salario de la hora 3.333, total salario del tiempo perdido 6.666. ¿Sí? Entonces, tenemos el tiempo de los mandos medios y directores, que en este caso fue el señor rector, ¿sí? Número de trabajadores 1, perdió 2 horas atendiendo la emergencia, el salario promedio en la hora son 14.583 pesos, el total salario, el tiempo perdido por esas 2 horas son 29.166 pesos, y entonces el tiempo dedicado por personal de gestión humana, en este caso está a cargo de la jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Andrea Vanegas. Ella perdió 2 horas, número de trabajadores 1, el salario promedio 3.336, el total salario tiempo perdido 6.666. ¿Sí? El tiempo dedicado por la administración, por la parte administrativa a la atención del accidente, entonces fueron 2 horas, 2 trabajadores se dedicaron a eso de la parte administrativa, el salario promedio de la hora 6.666, total salario del tiempo perdido 26.664 de la parte administrativa. El tiempo de investigación y el informe del accidente, que la investigación que se llevó a cabo, entonces fueron 2 horas a cargo de la trabajadora Andrea, salario promedio 8.333 y el salario total de las 2 horas que ella dedicó a la investigación, 16.666 pesos. Tenemos ahí el tiempo de seguimiento e implementación de los controles. Entonces, se perdió 1 hora, un trabajador dedicó esa hora, el promedio de la hora de ese trabajador son 3.333 y el salario total perdido 3.333 por esa hora. Y tenemos el tiempo en trámites administrativos derivados del accidente. Entonces, el tiempo perdido 2 horas, número de trabajadores, una trabajadora se dedicó a esto, el salario de ella en la hora son 3.333 y total salario del tiempo perdido 6.666. Esa trabajadora que el tiempo para el cambio del proceso y procedimientos, entonces tenemos tiempo perdido fueron 2 horas, número de trabajadores 1, salario promedio la hora de ese trabajador es 8.571 y total del salario del tiempo perdido de esas 2 horas 17.142 pesos. En esto tenemos también pérdidas por paralización parcial de ese proceso, que fue la suspensión del proceso. Sí, se dejó de matricular los estudiantes durante la para de ese proceso y eso equivale a un costo de 5 millones de pesos. El tiempo de la para de ese, lo que le implicó al colegio haber parado ese proceso. Gastos por traslados de urgencia, cuando ya se trasladó a la profesora en ambulancia, el valor fueron 100.000 pesos, ese fue el gasto total de la ambulancia y la atención que se le prestó a la docente, en ese caso del accidente. Y esto es la explicación del método simple. Espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias. ¿Qué implicaciones tiene para una organización cuantificar los costos asociados a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Existe una teoría que se llama la teoría del iceberg, que nosotros podemos identificar cuando hay un accidente de trabajo. Es lo que podemos identificarse cada una persona, entonces lo que paga la ARL, la atención médica, lo que había dicho nuestra compañera. Y nosotros lo identificamos y todas las empresas lo identifican, ¿sí? Pero nunca identifican esos costos indirectos que son, como anteriormente explicaban mis compañeros, estos costos de tiempo de producción, de mala imagen, esos se llaman costos indirectos. ¿Qué implicaciones tiene? Se dice que los costos indirectos son al mayor
4 veces más grandes que los costos directos, como lo podemos observar en nuestro ejemplo. Nuestros costos directos se alcanzan 2.500.000 y los costos indirectos casi 5 millones en adelante. Entonces podemos asociar que nosotros podemos invertir en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo que va a implicar mayor productividad, mayor tiempo en los servicios, ¿sí? ¿Cómo se considera que se pueden clasificar estos dos? Como ya decía, los directos son la punta del iceberg, lo que podemos observar. En los directos son costos médicos, ARL, toda la atención que tienen los seguros. Y los indirectos son horas perdidas por trabajadores que están viendo el accidente, que están atendiendo el accidente, costos por incumplimiento de producción, pérdidas en materias primas, mala imagen de la empresa, gastos legales, todo esto hace diferenciar de los costos directos a indirectos. Muchas gracias.